Muy queridos hermanos y hermanas, desde aquí, desde el santuario de Nuestra Señora de la Merced, saludamos a todos los que nos están viendo a través de la imagen que está transmitiendo el equipo arquidiocesano de este medio televisivo. Hoy es Navidad, de modo que ya nos hemos dicho anoche, pero hoy volvemos a decirlo desde lo profundo de nuestro corazón creyente, feliz y santa Navidad. Antes de compartir con ustedes una reflexión, quisiera agradecerles a todos los que anoche renunciaron a utilizar objetos de estruendo. ¿Vieron? Tenemos que ir cambiando esa cultura. No solo en la noche de Navidad, sino también en la noche de Año Nuevo, en nuestras fiestas patronales. ¿Por qué? Porque poco a poco tomamos conciencia que los estruendos hacen daño. Hacen daño sobre todo a personas vulnerables, en primer lugar. Las personas que sufren autismo padecen mucho con los estruendos. Y también, esa escala inferior que necesitamos respetar, que son nuestros hermanos, entre comillas, como seres vivos que son los animales, ¿verdad? Y desde esta comunidad franciscana me parece bueno hacer este apelo. Vayamos cambiando el modo de expresar nuestra alegría. Decíamos que hoy es Navidad, y Navidad es alegría. ¿Recuerdan la primera lectura, profeta Isaías? Varios siglos antes de Cristo, ya percibían que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob era un Dios cercano. Y era un Dios que quería el bien de los hombres. Por eso provocaba en los corazones más sensibles, en esos corazones creyentes, alegría, paz, esperanza. Intuían que ese Dios que se manifestaba cercano lo iba a hacer progresivamente cada vez más. Y de hecho así sucedió. Asumió nuestra condición humana. Nacer y morir son dos momentos de la vida que nos toca vivir a todos. De nacimiento ya tenemos experiencia. De la muerte la vamos a tener, tarde o temprano. Pero no todos este hecho de nacer y morir lo viven bien. Se aprende a nacer y se aprende a morir. ¿De dónde aprendemos esa sabiduría? Aprendemos de Dios. Él que nos creó por amor y nos redimió con su misericordia. El misterio de la Navidad, que nos recuerda el nacimiento del Hijo de Dios, tiene algo de renuncia, de abandono, de muerte. Dios dejó su condición divina, renunció al esplendor y a la majestad que suponemos tiene Dios por ser Dios. Pero también, así como tiene algo de abandono, de renuncia y de muerte, tiene también de vida plena y gozosa al mismo tiempo. Por eso, la Navidad y la Pascua están íntimamente emparentadas en el paso de la muerte a la vida. El secreto está en descubrir que Dios hizo y continúa haciendo ese camino con nosotros, aun cuando no le correspondemos como Él se lo merece. Pero para el que descubre la cercanía amorosa de Dios y se anima a morir y a renacer con Él, se libera de todas las angustias y tristezas y se abre a la alegría y a la paz, sin las cuales, mis queridos hermanos y hermanas, es imposible construir vínculos duraderos y profundos entre las personas. Ya en algún otro momento comenté
este ejemplo de vida que es impactante. Sucedió entre nosotros. Una mujer que había tenido 7 hijos fue abandonada por su esposo. Ella los fue criando sola y con mucho sacrificio. El esposo se dedicó a una vida de placeres y vicios hasta que envejeció y cayó enfermo. Un día golpea la puerta de su casa, su esposa le abre, lo hace pasar y se desvive cuidándolo varios años hasta su muerte. El hombre lloró lágrimas de arrepentimiento y gratitud hasta el final de su vida. La reacción de los hijos ante la decisión que tomó su madre fue diversa. La hija mayor, cuando su padre regresó, no soportó su presencia, criticó duramente la decisión de su madre y se fue de su casa. Reacciones similares y otras menos duras tuvieron los demás hijos. Nosotros, ¿cómo calificaríamos el modo de proceder de esta esposa? ¿Qué juicio nos merece la hija mayor? El ejemplo de esta mujer nos puede ayudar a entender cómo actúa Dios Padre ante la ingratitud de sus hijos. La respuesta de Dios al pecado de los hombres fue el nacimiento de su Hijo en la humildad de nuestra carne y en continuidad su pasión, muerte y resurrección. Jesús no se vengó de lo que le hicieron. La venganza no sirve para nada. Es un espejismo que engaña, confunde y complica todo. La respuesta más eficaz y duradera al mal es el bien. Al odio, el amor. Al desagradecimiento, la gratitud. A la ofensa, el perdón. En esto consistió la respuesta de Dios a la ingratitud de los hombres, tan profundamente testimoniada por la mujer que recibió y cuidó con amor a su desagradecido esposo. Otro caso que nos puede ayudar a comprender la profundidad del amor de Dios por nosotros es un hijo con capacidades especiales, cuando sus padres lo cuidan y se desviven por él. Ellos saben que esa criatura jamás alcanzará ese nivel madurativo que le permita comunicarse con ellos como lo habían imaginado cuando se enteraron que iban a tener un hijo. Sin embargo, impacta profundamente ver que a pesar de que no se cumplieron sus sueños, rondean de tiernos cuidados al fruto de sus entrañas. Sus ojos tienen ese hermoso brillo de emoción cuando hablan de ese hijo suyo. En esos destellos se refleja la ternura de Dios, paciente y cercano a nosotros, que no cesa de amarnos aun cuando nosotros no le correspondamos como debiéramos. Esos testimonios de amor extremo, que es el único amor verdadero, nos pueden ayudar a entender el nacimiento de Dios entre nosotros, relatado con una sencillez, realismo y profundidad que nos asombran. Mientras se encontraban José y María en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y luego acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. Mis queridos hermanos y hermanas, solo alguien que confía hasta el extremo se anima a arriesgar todo. Ese paso que realizó Dios para relacionarse con nosotros revoluciona todos los vínculos humanos. Ese modo de acercarse nos enseña que la ternura y la paciencia son dos componentes esenciales e inseparables para fundar sobre bases sólidas
el anhelado encuentro que buscamos los seres humanos. A la luz de esa única y original escena que Dios llevó a cabo cuando decidió que era el tiempo de asumir nuestra condición humana y hacerlo de ese modo inédito y sorprendente, los invito a leer un párrafo que encontramos en la carta programática del pontificado del Papa Francisco. Dice así: el ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente y el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura. Ahora bien, para comprender aún mejor ese modo revolucionario que el Evangelio nos propone para tratarnos entre nosotros, contemplemos a aquel hijo primogénito a quien su madre había envuelto en pañales, ahora colgado en la cruz a cuyos pies estaba María. Es una escena que nos deja atónitos. Nos deja atónitos cuando de su boca escuchamos decir solo palabras de amor y de perdón. Se necesita mucha fortaleza para eso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La cercanía y paciencia de Dios no se quebró en ningún momento. De las entrañas de Dios no desapareció la ternura, aun en los momentos más aciagos y oscuros, cuando toda la suciedad del mundo se descargó sobre Él, y la nuestra, por supuesto. Es realmente impresionante la misericordia y la ternura de Dios hecha de fidelidad cercana y paciente hacia todos los hombres y mujeres sin distinción ni exclusiones. San Pablo, meditando sobre este maravilloso misterio, dice que la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. En el misterio de la Encarnación y la Pascua, Navidad y Pascua, Jesús nos muestra cuál es el camino para establecer vínculos seguros, profundos y plenos con Él, entre nosotros y con las cosas. Sos lo que regalás. Lo repito. Sos lo que regalás, dice una propaganda. Si esa frase se la aplicáramos a Dios, nos encontraríamos con un Dios genial y aprenderíamos de Él que el mejor regalo es darse a sí mismo. Sos lo que regalás. Sin esperar nada a cambio, por supuesto. En esto consiste el amor cristiano y la promesa de felicidad que leemos en las bienaventuranzas. Pero una sociedad, y en ese sentido está hecha la propaganda, esa frase de la propaganda, pero una sociedad fundada en el consumo te engaña comparándote con las cosas. Cuanto más caro, más original y generalmente innecesario es el regalo objeto, sos más o sos menos, depende de lo que regalás. El hermoso y profundo misterio de la Navidad nos devuelve a lo esencial y lo que más importa en la vida, Dios y el prójimo. Dos grandes horizontes que se alcanzan por el camino sencillo y humilde de estar cerca, escuchar y acompañar. La pareja varón-mujer, su natural tendencia a fundar la familia y de un modo especial cuando es vivida en un matrimonio cristiano, es el lugar privilegiado, insustituible y urgente hacia donde debemos dirigir los mayores esfuerzos para cuidarla y sostenerla, a fin de que sea una verdadera escuela donde experimentar el amor que contiene
ilumina y siembra esperanza. La fuente segura y luminosa para ello es Jesús. Por eso decíamos, volver a lo esencial, Dios y el prójimo. Esa experiencia se da fundamentalmente en la pareja humana, varón-mujer, abiertas al amor de Dios. Por eso, la fuente segura y luminosa para ello es Jesús, que asumió nuestra carne pecadora y la transformó en la cruz, dándonos una esperanza segura de vida en abundancia, esa que todos anhelamos ansiosamente y tanto nos cuesta alcanzar. Que la Navidad entonces de este año nos lleve en esas dos direcciones, que siempre confluyen. La primera, hacia Dios que se hizo pequeño, cercano, tierno y paciente con nosotros. Y la segunda, hacia los que más sufren, hacia el prójimo y entre ellos hacia los que más sufren, a los que no cuentan a los ojos de los demás y la sociedad desprecia y descarta. Hagamos gestos concretos de cercanía, ternura y paciencia hacia los que menos tienen y compartamos con ellos en primer lugar lo que somos y después también lo que tenemos. Y que nuestra tiernísima Madre de Itatí nos acompañe en el camino de hacer realidad lo que el Papa nos pide, la revolución de la ternura. Que así sea.